Hoy resolveremos la siguiente integral. Bueno, en este caso tenemos la integral de la diferencial de x entre el seno elevado a la cuarta del ángulo x por el coseno cuadrado del ángulo x. Bien, no podemos utilizar el método de sustitución, definitivamente tampoco. Tal vez podemos buscar alguna identidad donde tengamos 1 sobre el seno y también 1 sobre el coseno, el cual podría ser la cosecante, perdón, porque la cosecante del ángulo θ es igual a 1 sobre el seno del ángulo θ, ¿ok? Sería la cosecante elevada a la cuarta, y luego sería secante elevado al cuadrado, porque 1 sobre el coseno del ángulo θ, es igual a la secante del ángulo θ. Entonces podríamos poner eso, donde tendríamos cosecante elevado a la cuarta por la secante. Pero si utilizamos esa forma nos quedaría algo larga. Entonces yo sugiero utilizar esta identidad trigonométrica. Y la vamos a utilizar de la siguiente forma. Entonces vamos a tener seno al cuadrado del ángulo θ. En este caso, el único ángulo que estamos manejando es x. Entonces, en vez de colocar el ángulo θ, simplemente vamos a colocar x. Y aquí lo mismo, más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Y aquí, en la diferencial de x, aunque no tengamos el 1, siempre va a estar multiplicado ese algo por 1, aunque no tenga. ¿Ok? Siempre, por así decirlo, en todos los casos o en cualquier cosa, siempre va a estar multiplicado por 1, aunque no esté, en todos los términos. Entonces, por estrategia, yo voy a colocar aquí arriba, junto a la dx, mi identidad trigonométrica, porque eso nos ayudará a eliminar términos. Ok. Entonces, tenemos ok. Entonces tenemos seno al cuadrado de x, bueno, que en este caso es nuestro ángulo, y luego tenemos más el coseno cuadrado de x, que esto es igual a 1, entonces ya no es necesario escribir el 1, y simplemente ponemos la diferencial de x. Y eso lo podemos dividir en dos integrales, donde la primera integral es el seno cuadrado de x por la diferencial de x sobre el seno elevado a la cuarta de x por el coseno cuadrado de x. Esa es nuestra primera integral. Y luego la segunda integral nos queda como el coseno cuadrado de x por la diferencial de x y por lo mismo, entre lo mismo, que es el seno elevado a la cuarta de x por el coseno cuadrado de x. Y aquí podemos eliminar términos. Seno cuadrado de x entre el seno a la cuarta de x. Aquí podemos eliminar. En vez de seno elevado a la cuarta, tenemos seno elevado al cuadrado por la diferencial de x. Y en nuestra segunda integral, lo mismo. Coseno elevado al cuadrado, y acá abajo también tenemos coseno elevado al cuadrado, entonces simplemente lo podemos eliminar, donde simplemente nos queda la diferencial de x. En el caso de la primera integral, vamos a utilizar la misma estrategia. Vamos a utilizar otra vez esta identidad. Y en el caso de la segunda integral, vamos a utilizar otra identidad trigonométrica. Ok, entonces nuevamente escribimos el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x. Reemplazamos el ángulo θ por el ángulo que estamos utilizando en nuestra función,
En este caso, el único ángulo que estamos utilizando es X. Entonces, es X. Entonces, simplemente vamos a cambiarlo. Entonces, de X aquí a un lado. Y aquí lo colocamos. Queda un poco amontonado. Ya no es necesario escribir el 1, entonces lo podemos quitar. Y lo colocamos aquí. Entonces está elevado al cuadrado. Y en la segunda integral. En la segunda integral vamos a utilizar, como dije, otra identidad, la cual es esta. ¿Por qué? Porque 1 sobre el seno de cualquier ángulo, en este caso tenemos el ángulo de teta, es igual a la cosecante del ángulo teta. Entonces, aquí tenemos 1 sobre el seno elevado a la cuarta de x, y por lo tanto, 1 sobre el seno elevado a la cuarta de x es igual al coseno cuadrado de x. Entonces, simplemente lo vamos a reemplazar. ¿Ok? Entonces, ya podemos quitar esto y podemos reemplazarlo. Así queda. Cosecante elevado a la cuarta de x. Aquí, en la primera integral, nuevamente vamos a separar esta integral en dos, por lo que finalmente nos van a quedar 3 integrales. Ok, entonces en la primera integral vamos a dividirla en 2 integrales. En la primera integral, nos queda como el seno cuadrado de x por la diferencial de x entre el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Aquí existen o hay términos semejantes, entonces los podemos eliminar para que nos quede un poco más simple nuestra integral. Entonces simplemente nos va a quedar la diferencial de x entre el coseno cuadrado de x o del ángulo x. Entonces, así nos va a quedar la primera integral. Y luego, en la segunda integral, que tenemos el coseno cuadrado de x entre el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x. Igual, la misma historia. Podemos eliminar los términos semejantes, que siempre hay que eliminar lo que podemos. Ok, entonces, ok, tenemos así. Y en la tercera integral tenemos la cosecante cuadrada de x. Y aquí, por estrategia, y más que nada porque no se puede aplicar otra cosa más que dividirlo, o más bien, escribir de esta forma la cosecante, como la cosecante cuadrada de x, por lo mismo, que no vamos a poner cosecante cuadrada de x. Y aquí vamos a, de hecho, en estas 3 integrales vamos a utilizar identidades trigonométricas para que se puedan resolver. Entonces, aquí donde tenemos la diferencial de x, en la primera integral, la diferencial de x sobre el coseno cuadrado de x, vamos a utilizar esta identidad. Donde tenemos 1 sobre el coseno del ángulo teta es igual a la secante del ángulo teta. En este caso, como tenemos coseno elevado al cuadrado de x, vamos a tener la secante cuadrada del ángulo x, ya no del ángulo teta. Y lo mismo para las demás identidades. En donde tenemos la diferencial de x sobre el seno cuadrado de x, observamos que podemos utilizar esta identidad, que es 1 sobre el seno del ángulo teta, es igual a la cosecante del ángulo teta. Tenemos el seno elevado al cuadrado, aquí también tenemos elevado al cuadrado del ángulo x, no de teta. Entonces vamos a poner cosecante cuadrada del ángulo x. Aquí, en la tercera integral, cosecante elevado al cuadrado, cosecante elevado al cuadrado de x es lo mismo que esto, sin el ángulo teta. Porque cosecante elevado al cuadrado del ángulo teta es igual a 1 más la cotangente elevado al cuadrado del ángulo teta.
En este caso lo vamos a llamar X. Entonces simplemente lo vamos a reemplazar. Ok, entonces, esta primera integral, utilizando las identidades trigonométricas, tenemos la integral de secante elevado al cuadrado de x por la diferencial de x. Y luego, en esta otra integral, 1 sobre el seno cuadrado de x, nos queda como la cosecante elevado al cuadrado de x por la diferencial de x. Y en la tercera, vamos a aplicar una identidad trigonométrica, donde nos queda 1 más la cotangente elevada al cuadrado de x por la cosecante cuadrada de x por la diferencial de x. Y luego, aquí ya en el tercer renglón, vamos a resolver las integrales. La integral de secante elevado al cuadrado de x por la diferencial de x, tenemos una fórmula directa, la cual nos indica que el resultado es la tangente de x. Y luego, la integral de cosecante elevado al cuadrado de x también es una fórmula directa o una integral directa, donde nos queda menos la cotangente de x. Y luego, en la tercera integral, nuevamente, esto es producto de multiplicar 1 por la cosecante cuadrada de x. Por eso nuestra integral es la cosecante cuadrada de x por la diferencial de x. Nuevamente nos sale, el resultado de esta integral nos sale menos cotangente de x. Y aquí también tenemos lo mismo. Entonces tenemos menos 2 veces la cotangente de x. ¿Ok? Y luego, en la última, es el producto de multiplicar cotangente cuadrado de x por la cosecante cuadrada de x. Entonces aquí podemos aplicar el método de sustitución, donde u es cotangente de x y su derivada es la menos cosecante de x. Perdón, la menos cosecante cuadrada de x. Entonces quitamos el signo negativo, nos queda como menos, la diferencial de u es igual a la cosecante cuadrada de x. Entonces la resolvemos. Entonces, menos u a la 3. El resultado de esta integral es u al cuadrado. Por lo cual el resultado nos queda como menos u elevado a la 3 sobre 3. Pero no habíamos empezado en términos de u, sino en términos de x. Entonces aquí colocamos el resultado. Menos u, que es cotangente de x, elevado al cubo, sobre 3. Y no nos olvidamos de la constante de integración. Entonces, finalmente nos queda así nuestro resultado de la integral. Miren, les quería hacer esta observación. En mi PDF en el cual yo estoy trabajando, no me salió como el resultado como en el color negro. Sin embargo, es correcto. Lo que hizo el autor en el PDF es simplemente volver a utilizar una entidad trigonométrica en cotangente elevado al cubo, donde separó en 2, en cotangente elevado al cuadrado de x por la misma cotangente de x. Y ahí aplicó una identidad trigonométrica, que es la cotangente cuadrada del ángulo θ es igual a 1 menos la cosecante cuadrado del ángulo θ. Y después ahí multiplicó a cotangente. Y por eso o le da el resultado al autor como en el color rojo. Pero ambas es correcta. No sé por qué el autor quiso, no sé, alargar el procedimiento, pero ambas son correctas. Simplemente tal vez no le pareció correcto que tuviéramos como la misma identidad trigonométrica o la misma función. Entonces, cualquiera de los dos resultados es correcto.